Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas paso a paso este lindo vestidito para una bebita de más o menos 9 a 12 meses. Ahora también se puede tejer más grande o más pequeño desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También ya en el canal pueden encontrar la braguita, shorts o cubre pañal. En la caja de información les voy a dejar el link de ese tutorial. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar y tejer este vestidito voy a usar estas agujas de 3.5 milímetros, son agujas circulares. Ahora la lana que voy a usar es esta lana de algodón, el grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 9 a 12 meses, que es el que vamos a tejer aquí en el paso a paso, van a necesitar aproximadamente 165 gramos de lana y 2 botones de 6 o 7 milímetros. Y recuerden, al final del tutorial siempre les dejo las medidas del vestidito ya terminado y en la caja de información pueden encontrar mi muestra de tensión. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 68 puntos. Les voy a enseñar una manera de cómo montar los puntos. Miren, lo primero que vamos a hacer es así con las 2 agujas vamos a enrollar el hilo 20 veces. Miren, 1, 2, más bien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tenemos para más o menos 20 puntos. Necesitamos montar 68, así es que voy a doblarlo una vez más. Tengo para 40, lo doblamos una vez más, tengo para 60 y lo voy a doblar una vez más o menos ahí. Tengo para más o menos 80 puntos. Ahora aquí voy a hacer un nudo. Es mejor que nos sobre y así no tenemos que medir esta lana una vez más. Bueno, aquí tengo la lana que acabamos de medir y este aquí viene del ovillo. Así es que vamos ahora a meter las 2 agujas aquí en esta lazada que hicimos y ahora vamos a abrir el hilo así. Miren, lo abrimos, formamos una V y nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada. Así, miren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener un total de 68 puntos. Ahora continúen, terminemos de montar los puntos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos, tengo un total de 68 puntos aquí en las agujas. Ahora voy a retirar una de las agujas con mucho cuidado aquí y aquí vamos a comenzar ya con la primera vuelta. Miren, para iniciar vamos a tejer todos los puntos al derecho. Todos los puntos. Aquí está el primero, el segundo y así tejemos todos los puntos al derecho, incluyendo el último. Ahí está. Así es que continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, donde nada más tejen todos los puntos al derecho. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, tejí todos los puntos al derecho, incluyendo el último. Ahora vamos a girar y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a tejer todos los puntos también al derecho. Una cosa, yo no voy a agregar ojales, pero si ustedes quieren agregar ojal, entonces lo pueden hacer al final de la tercera vuelta, ya que para esta parte aquí del cuello nada más voy a hacer 4 vueltas, o bien la pueden hacer en la cuarta vuelta, y va a depender de ustedes. Los espacios que quedan en medio entre los puntos es lo suficiente grande para usar unos botoncitos que son bien chiquititos como estos. Miren, estos son de 6 milímetros, pero también he usado de 7 o de 8.
y fácilmente pasan. Así es que yo no voy a agregar ojales, nada más voy a poner un marcador aquí después que termine de hacer esta parte del cuello para marcar la línea o el delantero donde van a ir los ojales. Así es que aquí miren, para la segunda vuelta hasta la vuelta número 4, nada más tejemos los puntos al derecho, todos los puntos al derecho. Así es que continúen, terminen de hacer la segunda vuelta, luego van a iniciar la tercera y la cuarta. Al final de la cuarta vuelta nos vemos para ya mostrarles cómo vamos a iniciar el punto. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estas 4 vueltas, tengo 2, 4. Para iniciar la primera vuelta del punto, aquí voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Estos 5 puntos siempre los vamos a tejer al derecho, no importa en qué lado estemos. También los últimos 5 puntos. Miren, aquí están los 5 puntos. Voy a poner este marcador de puntos. Ahora, antes de empezar, esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición. Vamos a hacer un total de 3 repeticiones. Aquí hay 2, 1, 2. En medio de cada repetición vamos a hacer 6 vueltas donde tejemos todos los puntos al derecho. Así es que aquí, miren, esta es la primera vuelta de la primera repetición. Así es que el punto va a consistir de esto. Miren, vamos a hacer 2 puntos al revés, 1, 2, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés. Y ahí está, eso es todo lo que ustedes van a hacer. Lazada, 2 puntos al revés. Lazada, 2 puntos al revés. Así es que continúen así hasta llegar aquí al final. 5 puntos antes de terminar, nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, estos últimos 2 puntos aquí están al revés. Ahora voy a poner este marcador de puntos porque los puntos que me sobran son los puntos de la guarda. Así es que estos 5 puntos aquí los voy a tejer al derecho. Y aquí a este lado es donde ustedes van a agregar sus ojales si es que ustedes están agregando ojales. Ya les expliqué que yo no lo voy a hacer, pero voy a poner este marcador de puntos marcando aquí esta guarda. Así es que ahí está la primera vuelta. Al final de esta vuelta que acabamos de terminar, tengo 96 puntos. Bueno, ahora, para la segunda vuelta, lo mismo. Estos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Ahí está, pasamos el marcador y ahora, como estamos en la parte de atrás, miren, estos 2 puntos que en la vuelta aquí anterior hacíamos al revés, en esta vuelta los tejemos al derecho. Ahí está. Ahora las lazadas las tejemos al revés. 2 puntos al derecho, un punto al revés. 2 puntos al derecho, un punto al revés. 2 puntos al derecho, un punto al revés. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para esta segunda vuelta de la primera repetición. Y al final de esta segunda vuelta, al igual que la vuelta número 1, vamos a tener 96 puntos. También para cada una de estas vueltas de la primera repetición, siempre vamos a tener 96 puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera repetición. Miren aquí estos 2 puntos antes del marcador los tejí al derecho. Miren, aquí está uno al revés, 2 al derecho y estos 5 puntos aquí del final están al derecho. Ahora para la tercera vuelta de la primera repetición vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Ahí está. Ahora miren, tenemos los 2 puntos aquí que tejíamos al derecho en la vuelta anterior. Aquí, al lado derecho, vamos a tejerlos al revés. 2 puntos al revés, un punto al derecho. Miren la lazada que hicimos, ahora se teje al derecho. Así es que ahora 2 puntos al revés, un punto al derecho.
2 puntos al revés, un punto al derecho y así hasta terminar esta tercera vuelta. 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Bueno, continúen, terminemos esta tercera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta de la primera repetición. Aquí estos 5 puntos los tejí al derecho. Ahora al final de esta vuelta, como les digo, tengo 96 puntos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí dejemos 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés y así hasta terminar esta cuarta vuelta. Aquí bien se notan, miren los puntos como tienen que ir. Miren, ahí están los puntos que están al derecho. Se miran aquí el punto y este es al revés porque se mira una línea en medio. Así pueden determinar ustedes cómo van los puntos, si bien al derecho o al revés. Pero está fácil este punto. 2 puntos al derecho, un punto al revés. Bueno, continúen, terminen esta cuarta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta número 4, vamos a girar para la vuelta número 5. Ahora, la vuelta número 5 es igual que la vuelta número 3 y la vuelta número 6 es igual que la vuelta número 4. Así es que aquí les voy a mostrar la vuelta número 5, miren. Van a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y tejemos 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho y así hasta terminar esta vuelta número 5. Cuando terminen esta vuelta número 5 van a girar y van a tejer estos 5 puntos al derecho y luego van a hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés y así hasta terminar la vuelta número 6. Así es que continúen, nos vemos al final de la vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la primera repetición. Ya completamos la primera repetición y miren, así es como se mira. Así es que ahora lo que vamos a hacer son estas vueltas aquí. Miren que divide cada repetición. Son 6 vueltas de puntos al derecho, así como hicimos aquí el cuello. Así es que para hacer estas 6 vueltas, miren, vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Esto siempre es igual. Y aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho. Vamos a terminar esta, vamos a decir la vuelta número 1 de las 6 que vamos a hacer, donde tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, continúen, terminemos esta vuelta, nos vemos aquí al final para mostrarles la segunda vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta, vamos a girar, vamos a hacer lo mismo para la vuelta número 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, tejemos todos los puntos al derecho, no importa en qué lado estén. Así es que aquí estamos al lado revés, vamos a tejer también los puntos al derecho. Y así vamos a terminar esta segunda vuelta. Luego van a girar para la tercera vuelta y hacer lo mismo. Como les digo, vamos a hacer 6 vueltas, que es esta parte aquí. Cuando ya tengamos 6 vueltas, miren, se notan que hay 3 líneas, 1, 2, 3. Cada línea tiene 2 vueltas, 2, 4, 6. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 6 vueltas. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 6 vueltas donde hemos tejido todos los puntos al derecho en estas 6 vueltas. Miren, ahí está. Ahora vamos a hacer la segunda repetición, que es esta que está aquí. Y es lo mismo que hicimos en la primera repetición. Son 6 vueltas que vamos a hacer. Así es que aquí, miren, vamos a hacer estos 5 puntos, se tejen al derecho. Pasamos este marcador de puntos y aquí tejemos 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés.
Ahí está. Así van a continuar hasta llegar al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda repetición. Una cosa, me olvidé de mencionarles de que al final de cada una de estas vueltas de las 6 que acabamos de terminar, también tenemos 96 puntos. Bueno, nos vemos al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Ahora vamos a pasar el marcador de puntos aquí. Estos 2 puntos antes de terminar, miren, estos aquí están al revés. Ahora vamos a tejer 5 puntos al derecho. Y ahí está, así termino esta primera vuelta de la segunda repetición. Al final de esta vuelta tengo 138 puntos. Ahora, al final de cada vuelta de esta segunda repetición, de aquí en adelante, vamos a tener también 138 puntos. Bueno, para la segunda vuelta de la segunda repetición, lo mismo. Vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí. Recuerden que cuando estamos al lado revés, estos 2 puntos los tejemos al derecho y la lazada en esta vuelta la tejemos al revés. 2 puntos al derecho y la lazada al revés. 2 puntos al derecho, 1 al revés. 2 al derecho, 1 al revés. Bueno, continúen así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta de la segunda repetición. Al final de esta vuelta también tengo 138 puntos. Ahora para la vuelta número 3, ya saben, vamos a tejer estos 5 puntos aquí al derecho. Pasamos el marcador y aquí tejemos 2 puntos al revés. Un punto al derecho, 2 puntos al revés. Un punto al derecho, 2 puntos al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta de la segunda repetición. Terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Recuerden que la vuelta número 3 y la vuelta número 5 es igual. Y la vuelta número 4 con la vuelta número 6 también son igual. Bueno, aquí para la vuelta número 4, dejemos estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador de puntos y aquí tejemos 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés. Continúen así hasta terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta de la segunda repetición. Ahora para la vuelta número 5 y la vuelta número 6 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Ya saben, aquí tejemos 5 puntos al derecho. 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho. Así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5 de la segunda repetición. Cuando terminen esta vuelta número 5 van a girar, van a tejer estos 5 puntos al derecho y luego van a hacer 2 puntos al derecho, uno al revés, 2 al derecho, uno al revés y así van a terminar la vuelta número 6 y completar la segunda repetición. Continúen, terminen de hacer estas 2 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 6 de la segunda repetición y así completamos ya esta segunda repetición. Ahora vamos a repetir estas 6 vueltas que hacemos aquí que están en medio de cada repetición. Así es que aquí, miren, esta es la primera vuelta. En esta vuelta ya saben, es fácil. Tejemos todos los puntos al derecho. Ahí está, pasamos el marcador. Los puntos que están al revés se tejen al derecho. Los puntos que están al derecho se tejen al derecho. Ahí está. Así van a continuar y terminar esta primera vuelta. Luego van a hacer la vuelta número 2, 3, 4, 5 y 6 al modo de tener aquí estas 3 líneas que son 2, 4, 6 vueltas. Y luego vamos a hacer la última repetición. Aquí nada más tengo 2, así que vamos a hacer una más aquí para el canesú
Y recuerden, al final de cada vuelta de aquí de estas 6 que vamos a hacer, también vamos a tener 138 puntos. Continúen, terminemos de hacer estas 6 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 6 vueltas aquí donde hemos tejido todas las vueltas al derecho. Tengo 6 vueltas. Al final de estas 6 vueltas también tengo un total de 138 puntos, al igual que la repetición número 2. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer otra repetición. Esta va a ser la repetición número 3 y es lo mismo. Vamos a hacer estas 6 vueltas. Así es que para hacer esto aquí, ya saben, estos primeros 5 puntos se tejen igual al derecho. Pasamos el marcador. Ahora aquí para iniciar vamos a tejer 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos al revés. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta de esta tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta de la tercera repetición. Tengo un total de 201 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora, por las siguientes 5 vueltas, hasta completar esta repetición, vamos a tener siempre 201 puntos. Ahora, para la segunda vuelta aquí, lo mismo que hacemos siempre. Miren, vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador de puntos y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho y la lazada la vamos a tejer al revés. Así es que 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, que es la lazada, y de nuevo 2 puntos al derecho, 1 punto al revés. Así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta de la tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta de la tercera repetición. Ahora aquí para la tercera vuelta vamos a tejer estos 5 puntos al derecho como siempre. Pasamos el marcador y aquí en esta tercera vuelta vamos a tejer 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés, 1 punto al derecho y así hasta terminar esta tercera vuelta. Aquí cuando lleguen al final de la tercera vuelta van a girar y aquí van a trabajar estos 5 puntos y van a hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés y así van a terminar la cuarta vuelta. Luego para iniciar la vuelta número 5 van a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en la vuelta número 3. Tejen estos 5 puntos al derecho y van a hacer 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés, 1 al derecho. Y así van a continuar hasta terminar la vuelta número 5. Luego van a girar para la vuelta número 6 y van a repetir lo mismo que hicieron en la vuelta número 4, que es 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho, 1 al revés. Y así vamos a terminar esta tercera repetición. Así es que continúen, terminemos de hacer esta última repetición y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la tercera repetición. Miren, ahí está, así es como nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 201 puntos al final aquí del canesú. El canesú, así como está, me está midiendo, déjenme, voy a ver, 10 centímetros y medio. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir las mangas, como les digo. Miren, para dividir las mangas, en total hay 201 puntos. Miren, para este delantero tengo 28 puntos. Desde aquí hasta aquí hay 28 puntos. Desde aquí hasta aquí, esta va a ser una de las mangas, tengo 46 puntos. Para esta parte aquí, que va a ser la parte del frente, tengo un total de 52 puntos. Para la segunda manga tengo 46 y aquí en este delantero tengo 29 puntos. Así es que 29, 28 para este delantero. Para las mangas son 46 cada una y para la parte del frente tengo 52 puntos. Así es que aquí miren, en esta vuelta vamos a dividir. Bueno, aquí miren, para continuar vamos a tejer estos 5 puntos al derecho.
Ahí está, pasamos este marcador. Ahora vamos a tejer todos estos puntos hasta llegar al primer marcador al derecho. Ahí está, tengo contando aquí estos 5, 2, 4, 6, 7, 8, 28. Ahí está. Tenemos 28 puntos aquí. Ahora vamos a usar aquí una aguja lanera y vamos a retirar los puntos de la manga. Ya cuando terminemos el vestidito vamos a hacer la manga. Así es que aquí vamos a quitar estos 46 puntos de la manga. Ahí está, 46 puntos. Vamos a retirar este marcador de puntos y este marcador lo voy a poner aquí al inicio, marcando aquí el inicio de la manga. Miren ahí lo voy a poner. Así no me va a quedar torcida la manga. Voy a saber de que cuando haga la manga voy a iniciar aquí, a este lado. Bueno, estos puntos aquí podemos amarrar y los vamos a dejar ahí pendientes. Bueno, ahora ya tenemos la manga. Aquí tenemos este espacio en medio de la manga. Aquí vamos a agregar un punto. Es que nada más hacemos esto y para que este punto no quede muy estirado cuando ya hagamos la manga, miren, esto es lo que voy a hacer. Voy a tejer el segundo punto primero, así. Más bien lo voy a traer por encima de este primero, así. Y voy a tejer este punto al derecho. Si se les hace difícil, no tienen que hacerlo, nada más tejan el primer punto. Y ahora este primer punto lo tejo. Y así no queda este punto muy largo. Y ahora vamos a continuar y tejer los 56, perdón, los 52 puntos que tengo para la espalda o el delantero más bien. Así, todos los puntos al derecho. Ahí está, miren. Así es que aquí debajo de la manga nada más agregué un punto. Si ustedes quieren agregar más puntos para darle más ancho aquí a la cintura, lo pueden hacer. Yo para el tamaño que estoy haciendo está más que suficiente. Así es que voy a continuar y tejer estos 52 puntos al derecho. Cuando llegue aquí, voy a retirar estos puntos de la segunda manga, que son 46. Así es que luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Ok, terminé de tejer estos 52 puntos para la espalda o el delantero y retiré los puntos de la segunda manga, que son 46 puntos. Ahora aquí debajo de la manga agregamos un punto más y vamos a tejer los puntos de este delantero. Y aquí, como les dije, vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Si a ustedes se les dificulta, nada más tejan el punto. Pero miren, esto es lo que me refiero de que este punto queda demasiado grande. Así es que lo que voy a hacer es ponerlo de regreso y el punto que está atrás lo voy a traer por encima, así. Y el punto que estaba al inicio lo voy a poner de segundo, así. Así es que ahora voy a tejer el segundo punto que ahora está en primer lugar y lo tejo al derecho. Ahí está. Y este punto que sigue lo tejo al derecho. Y así no va a quedar ese punto muy largo. Bueno, ahí está. Vamos a tejer estos 29 puntos. Tengo 2, 4, 6, 7, 8.
28 y 29 puntos para este delantero. No se preocupen, hay un punto de más aquí a este delantero, pero ya van a ver que cuando unamos los dos lados, nos va a quedar bien. Bueno, ahora para la segunda vuelta aquí, ya que hemos dividido las mangas, vamos a comenzar a contar vueltas. Es que esta vuelta que acabamos de terminar es la primera vuelta. Ahora voy a comenzar la segunda vuelta y lo mismo voy a tejer estos 5 puntos al derecho, paso el marcador y vamos a tejer todos estos puntos al derecho por toda esta vuelta. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar el punto extra que hicimos debajo de la manga. No es nada de diferente, nada más se teje normal. Ahora, una cosa, me olvidé mencionarles de que al final de esta primera vuelta que acabamos de hacer, donde dividimos las mangas, tengo un total de 111 puntos. Ahora, para esta segunda vuelta también voy a terminar con 111 puntos. Así es que aquí vamos a continuar. Miren, aquí está el punto que agregamos. Este punto nada más se teje al derecho. Ahí está. Y el siguiente punto. Aquí, si notan también, miren cómo se estira este punto. Lo que podemos hacer es traer el segundo punto que está atrás y tejerlo primero. Y tejemos el siguiente punto al derecho. Y así no queda un espacio muy grande aquí debajo de la manga. A mí me gusta hacerlo así de esta manera. Miren, ahí está. No se mira tan feo tampoco. Se mira bien. Así es que ahora vamos a continuar y tejer todos los puntos de la espalda al derecho. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Ahora al final de esta vuelta tengo 111 puntos también. Vamos a girar para la vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 3, 4 y 5 vamos a hacer lo mismo. Así es que aquí miren, vamos a tejer estos 5 puntos. Bueno, en realidad todos los vamos a tejer al derecho. Aquí prácticamente estamos haciendo estas 6 vueltas. Bueno, así es como ustedes van a continuar para la tercera vuelta, luego para la vuelta número 4, también lo mismo, van a tejer todos los puntos al derecho y luego para la vuelta número 5 van a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 5 puntos. Al final de la vuelta número 5 lo que vamos a hacer es unir ya los dos lados para luego continuar y tejer la faldita del vestidito en forma circular. Así es que eso es todo lo que van a hacer. Van a hacer nada más la vuelta número 3, 4 y al final de la vuelta número 5 nos vemos para mostrarles cómo vamos a trabajar esos últimos 5 puntos. Terminé de hacer la vuelta número 3, 4 y 5. Estoy aquí al final de la vuelta número 5. Me hacen falta esos 5 puntos que les había dicho. Así es que aquí lo que vamos a hacer es unir los dos lados aquí de los delanteros para ya dejar esta parte para la parte de atrás del vestidito. Aquí a este lado es donde ustedes van a poner sus botones, ya que a este lado ya si ustedes hicieron ojales, tienen sus ojales aquí a este lado. Así es que yo puse este marcador al inicio como les había mostrado. Así es que este es el lado de los ojales. Así es que esta parte va a ir así, encima de esta parte. Así es que para hacer eso, miren, tenemos estos 5 puntos. Con la ayuda de esta aguja aquí de doble punto, o si tienen ustedes algo otra aguja, esto es lo que van a hacer. Miren, vamos a retirar estos 5 puntos y con cuidado aquí vamos a meter esta aguja. Ahora, como esta parte va a ir así, miren, vamos a tejer. Aquí voy a jalar una lazada porque mis agujas son largas, así es que voy a jalar ahí esa lazada para que tejamos estos puntos bien aquí. Miren, aquí está mi hilo. Este es el lado derecho, por eso es que lo estoy haciendo al final de la vuelta número 5. Miren, vamos a hacer esto. Estos 5 puntos de este delantero y con este delantero aquí vamos a tejerlos juntos al derecho. Empujemos esa aguja y para tejer estos puntos nada más metemos la aguja así por este primer punto y por el primer punto de la segunda aguja y tejemos estos dos puntos juntos al derecho. Ahora los retiramos y de nuevo metemos la aguja así, miren, al modo de agarrar
las dos lazadas, la lazada de la aguja del frente y la lazada de la aguja de atrás. Y así vamos a ir punto por punto tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Así. Aquí está el último. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo no quiero de que este punto aquí me quede muy largo, así es que los voy a cruzar. Voy a traer el último punto y lo voy a cruzar con el que estaba aquí que seguía. Y voy a tejerlo al derecho. De la aguja de atrás no pasa nada. Está bien, así se puede dejar. Ahora, este último punto se teje al derecho también. Y ahí está. Si se les dificulta, no pasa nada. Después se puede arreglar ese punto para que no quede muy grande. Miren, ahí está. Ya estamos unidos. Ahí está. Podemos retirar este marcador de puntos y esta aguja no la necesitamos. Estamos unidos aquí. Esta va a ser la parte de atrás del vestidito. Aquí es donde van a estar los ojales y aquí es donde ustedes van a poner sus botoncitos. Y bueno, ahora vamos a continuar tejiendo en forma circular aquí el vestidito. Si ustedes quieren tejerlo con agujas rectas, se puede, pero van a tener aquí una línea donde después van a tener que coser el vestidito para cerrar. Yo prefiero hacerlo así, usando estas agujas largas, usando el método Magic Loop y no es tan difícil, es fácil. Así es que aquí miren lo que vamos a hacer para iniciar esta siguiente vuelta. Ya estamos unidos. Voy a poner un marcador de puntos aquí, marcando el inicio de vuelta y vamos a tejer 2 puntos al derecho y una lazada. 2 puntos al derecho, una lazada. Aquí voy a hacer aumentos porque quiero que la faldita del vestidito me quede con más volumen. Así es que voy a tejer 2 puntos y una lazada. Tejo 2 puntos, una lazada. Y así voy a continuar por toda esta primera vuelta para la falda. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta donde hemos hecho aumentos cada 2 puntos. Hasta aquí tengo 158 puntos. Voy a hacer la última lazada aquí, así es que con esta lazada ahora voy a tener 159 puntos. Para iniciar la vuelta aquí, voy a pasar el marcador aquí. Ahí está, así es que ahora nada más vamos a tejer todos estos puntos al derecho. Las lazadas también al derecho, así. Y así vamos a continuar ahora para el resto de la falda del vestidito, tejiendo todos los puntos al derecho. Una cosa, si ustedes quieren que la falda les quede con más volumen, entonces en lugar de haber hecho 2 puntos y una lazada, bien fácilmente podrían haber hecho un punto, luego lazada, un punto, luego lazadas, y así les iba a quedar más puntos aquí para la falda del vestidito. Yo así lo voy a dejar porque no quiero que me quede con mucho volumen. Creo que así con los puntos que tengo es más que suficiente. Me olvidé también mencionarles cuando unimos aquí los delanteros, al final de esa vuelta me quedé con un total de 106 puntos. En esta vuelta hemos agregado, así es que tengo 159 puntos. Bueno, continúen así tejiendo todas las vueltas al derecho. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la faldita del vestidito. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la parte de abajo del vestidito. Miren qué lindo se mira. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Contando estas 2 vueltas, hasta aquí tengo 62 vueltas. Aquí ahora vamos a comenzar a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Vamos a hacer unas cuantas vueltas ya para
darle un diseño diferente a la parte de abajo del vestidito. Bueno, aquí para hacer esta parte de abajo del vestidito, asegúrense de estar en el mero centro de la parte de atrás. Miren, más o menos aquí. Yo me tuve que regresar unos cuantos puntos al modo de estar aquí en la parte de atrás, en el mero centro. Así es que aquí lo que vamos a hacer para esta vuelta es tejer todos los puntos al revés. Así, miren. Todos los puntos los vamos a tejer al revés. Ahora, cuando terminemos de hacer esta vuelta y lleguemos aquí al marcador de puntos, vamos a tejer todos los puntos al derecho y así nos vamos a alternar. Una vuelta al revés, una vuelta al derecho, una vuelta al revés, una vuelta al derecho. Y así vamos a crear aquí este punto que hicimos aquí en medio de los motivos. Bueno, así es que continúen. Yo creo que voy a hacer unas 10 vueltas. Ok, miren, les quiero mostrar aquí. Terminé de tejer todos los puntos al revés. Esta es la primera vuelta. Voy a pasar este marcador de puntos. Ahora voy a tejer toda esta vuelta que sigue al derecho. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta parte de abajo del vestidito. Así. Cuando termine esta vuelta donde voy a tejer todos los puntos al derecho, voy a pasar el marcador y de nuevo voy a tejer todos los puntos al revés. Luego lo mismo, al derecho, revés y así hasta tener 10 vueltas. Nos vemos ya cuando hemos terminado esta parte para mostrarles cómo vamos a cerrar ya los puntos. Nos vemos entonces. Estoy por terminar esta parte de abajo del vestidito. Miren, hice un total de 10 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, la vuelta que acabo de terminar la hice al revés, la vuelta que sigue la tengo que hacer al derecho. Aquí vamos a cerrar ya los puntos. Si ustedes quieren hacer esta parte más ancho, lo pueden hacer más vueltas, menos vueltas, ahí lo pueden hacer como ustedes más les guste. Miren aquí, para cerrar ya esta parte, vamos a tejer el siguiente punto al derecho, el siguiente punto al derecho. El primer punto que tejí lo voy a traer por encima del segundo. Y así vamos a cerrar los puntos. Tejo el siguiente punto, el primer punto que estaba en la aguja lo traigo por encima del segundo. Ahí está. Tejo el siguiente punto, el primer punto lo traigo por encima, tejo un punto y paso este punto por encima. Y ahí está. Así es como vamos a cerrar aquí ya los puntos, bien fácil. Así es que otra vez más, miren, se teje un punto y se trae el punto que está en la aguja por encima. Se teje un punto y se trae este punto por encima. Ahí está, miren, ahí está ya los puntos cerrados. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar. Nos vemos aquí al final para mostrarles ya esta parte terminada y luego vamos a hacer las manguitas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de cerrar todos los puntos. Tengo la última lazada aquí con la ayuda de un ganchillo. Aquí vamos a irnos al inicio. Miren aquí. Vamos a buscar el primer punto, más o menos aquí. Y vamos a jalar una lazada y la vamos a pasar así. Y vamos a jalar aquí una lazada o bien jalamos así y ya este punto queda cerrado. Ahí. Ahora vamos a esconder este hilo por el lado de adentro y ya esta parte está terminada. Miren, así es como se mira. Así es que ya el vestidito casi está terminado. Miren qué lindo está. Me encanta esta parte aquí de arriba del vestidito. Se mira precioso. Y bueno, miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una de las mangas. Miren, esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir aquí al lado derecho y si recuerdan, aquí habíamos dejado este marcador de puntos marcando el inicio de la vuelta. Para hacer la manga, yo voy a usar aquí estas agujas tantito más pequeñas de 3 milímetros, pero ustedes pueden usar de 3.25. Lo importante es de que usen unas agujas tantito más pequeñas. Si usan las mismas agujas que hicimos aquí para el cuerpo y todo el vestidito, las mangas les va a quedar un poquito más grande. Si ustedes están bien con eso, también no pasa nada. Así es que lo pueden hacer. Yo voy a usar estas agujas más pequeñas de 3 milímetros. Bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es con la misma lana, si es que aquí en el mero centro voy a jalar una lazada y voy a hacer un nudo. Y ahora con las agujas de 3 milímetros yo voy a continuar, voy a levantar dos puntos a este lado. Así es que voy a meter el gancho aquí, más bien la aguja voy a meterla aquí, voy a jalar una lazada y voy a montar este primer punto. Ahora me voy a ir aquí
y voy a jalar otra lazada al modo de tener 2 puntos aquí. Ahora tenemos los puntos que dejamos pendiente aquí de la manga para hacer esta parte con la ayuda de estas agujas de doble punto. Esta es de 3 milímetros también. Vamos a levantar aquí los puntos que quedaron pendientes y los vamos a tejer con mucho cuidado de no agarrar ninguna hebra de este hilo que está aquí, donde dejamos los puntos pendientes. Así, empujamos y aquí vamos ahora a tejer estos puntos al derecho. Así, mira. Con mucho cuidado de no agarrar una hebra aquí de este hilo. Ahí, punto al derecho. Los puntos que están al revés también se tejen al derecho, 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 derecho. Y así hasta tejer los puntos que hemos, o más bien que tenemos en las agujas esta. Ahí está, ya tejimos estos puntos. De nuevo, vamos a levantar los puntos que siguen. Y así hasta tejer todos estos puntos de las mangas al derecho. Bueno, continúen tejiendo todos los puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera manga. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Terminé de tejer todos los puntos de la manga que habíamos dejado pendientes. Recuerden que para la manga habíamos dejado pendiente 46 puntos y aquí al inicio levantamos 2 puntos, así es que hasta aquí tengo un total de 48 puntos. Ahora aquí antes de terminar voy a levantar 2 puntos también al modo de terminar con un total de 50 puntos para esta manga. Así es que para levantar este punto vamos a buscar aquí un espacio. No hay una manera exacta de hacer esto, nada más vamos a levantar aquí un punto, más o menos aquí, ahí, y luego el otro aquí, a un lado. Ahí. Ahí está. Así es que ahora tengo un total de 50 puntos. Le voy a dar vuelta aquí. Ahora, como les digo, vamos a tejer la manga en forma circular usando el método Magic Loop. Voy a jalar aquí la aguja y voy a tejer estos 2 puntos juntos al revés. Aquí vamos a hacer una reducción justamente debajo de la manga. Esto es para que la manga no quede muy ancho aquí, así es que vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Ahí está. Ahora todos los puntos que siguen hasta llegar a los últimos 2 los vamos a tejer al revés. Así. En forma circular, el punto bobo tiene que alternarse uno entre una vuelta al derecho y una vuelta al revés. La primera vuelta que hicimos la hicimos al derecho. Ahora esta vuelta la vamos a hacer al revés. Aquí está el último punto. Lo dejo al revés. Suelto esta aguja. Damos vuelta. Empujamos el cable. Y jalamos la aguja de atrás y continuamos tejiendo los puntos al revés. Eso es todo para el método Magic Loop. Bien fácil. Bueno, así voy a continuar hasta terminar aquí esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos tejido todos los puntos al revés. Estos últimos 2 puntos aquí vamos a tejerlos juntos al revés. Y así termino esta segunda vuelta, ahora con un total de 48 puntos. Ahora vamos a girar, soltamos esa aguja, empujamos el cable y voy a jalar la aguja de atrás. Y aquí vamos a tejer ahora todos los puntos al derecho. Ya no vamos a reducir ni nada, solamente vamos a tejer todos los puntos al derecho. Bueno, así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3. Voy a soltar ese cable. Vamos a empujar el cable aquí. Y ahora para la vuelta número 4.
vamos a tejer los puntos al revés. Aquí yo lo que voy a hacer es, voy a hacer 2 reducciones aquí a este lado y 2 reducciones a este lado. Este es para que la manga agarre más forma. Si ustedes quieren dejarlo así, también no pasa nada. Así es que les voy a mostrar aquí, miren. Esta vuelta que sigue, la vuelta número 4, me toca tejer los puntos al revés. Así es que voy a tejer 1, 2, 3, 4 y luego voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Así, ahí está una reducción. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy a reducir los 2 que siguen, los voy a tejer juntos al revés. Y así ya reducí 2 puntos a este lado. Ahora voy a tejer estos puntos al revés. Voy a hacer una reducción más o menos aquí y la otra aquí, al modo de reducir 4 puntos. Recuerden que en la manga teníamos 48 puntos, así es que ahora al final de esta vuelta número 4 nos vamos a quedar con 44 puntos. Si ustedes no quieren hacer las reducciones y dejar la manguita así, también no pasa nada, lo pueden hacer. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta. Tengo un total de 44 puntos al final de esta vuelta porque reducimos 4 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5. Ahora en esta vuelta número 5 vamos a cerrar los puntos. Yo no voy a hacer la manga muy grande, la voy a dejar así. Es un vestido de verano, así es que no quiero una manga muy larga. Así es que aquí, miren, en esta vuelta número 5 vamos a ya cerrar. Así es que voy a tejer estos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Ahora, el primer punto lo voy a traer por encima del segundo, así. El siguiente lo voy a tejer al derecho y lo mismo, voy a traer el primer punto por encima del segundo. Tejemos el siguiente punto al derecho, traemos este punto por encima del segundo. Tejemos un punto y traemos el punto que está en la aguja por encima. Tejemos un punto y traemos este punto que está en la aguja por encima. Y así, vamos a continuar por todo alrededor. Ok, terminé de cerrar todos los puntos. Aquí tengo la última lazada. Con la ayuda de este ganchillo nos vamos a ir aquí al inicio. Vamos a meter el gancho así y vamos a jalar una lazada para unir aquí los dos lados. Miren, ya corté mi hilo. Es que nada más vamos a unirnos así y jalamos una lazada y pasamos el hilo por esa última lazada y miren, ya la manguita está terminada. Aquí no había retirado este hilo, pero ahora sí lo voy a poder retirar. Con mucho cuidado lo voy a jalar para ya mostrarles la manguita terminada. Miren, ahí está. Así es como nos ha quedado, está preciosa. Bueno, ahora vamos a hacer la otra manga, así es que, ok, aquí terminamos esta manga, así es que nos íbamos a ir aquí. Aquí es donde vamos a iniciar. Miren, aquí tengo mi marcador de puntos. Lo voy a retirar y voy a retirar aquí, o más bien a quitar ese nudo y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera manga. Aquí se los voy a iniciar y luego ustedes van a hacer el resto porque es igual como hicimos la primera manguita. Miren, aquí en el centro, si recuerdan, aquí jalamos una lazada y amarramos aquí el hilo. Esto es para que se haga más fácil y el hilo no se vaya a abrir los puntos. Ahora, ahí está. Vamos a levantar un punto aquí a un lado y otro punto entre el primer punto de la manga y este que acabo de hacer. Así es que más o menos aquí. Ahí está. Y luego, con la ayuda de la aguja estas de doble punto, vamos a ir levantando estos puntos. Se me cayó mi aguja, ya la voy a recoger. Así. Aquí vamos a meter la aguja en estos puntos que levanté. No pasa nada. Ahora vamos a ir tejiendo los puntos que habíamos dejado en espera de la manga. Así es que son 46. Vamos a tejer estos puntos al derecho. Ahí.
los puntos que estaban al revés, ahora los tejemos al derecho porque no vamos a tejer los puntos ya al revés ni nada. Y de nuevo vamos a ir levantando estos puntos y a la misma vez tejiéndolos. Así voy a continuar por todo alrededor hasta levantar todos estos puntos, o más bien tejer todos los puntos que habíamos dejado en espera. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda manga. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo 48 puntos. Recuerden que para la manga habíamos dejado 46 puntos pendientes, levantamos 2 aquí, así es que se hacen 48 puntos. Ahora aquí al final vamos a levantar 2 puntos también y voy a retirar este hilo. Normalmente lo dejo en la primera manga para asegurarme de que los puntos que he hecho están bien, si no puedo deshacer y volver a hacer la manga. Así es que ya sé que me va a quedar bien porque ya hice la primera manga. Bueno, aquí vamos a levantar 2 puntos y para hacer eso voy a levantar uno aquí, más o menos aquí. Estos puntos los estamos levantando y luego los vamos a reducir para que no quede un hueco entre punto y punto, o más bien entre los puntos que están aquí y esta parte, porque recuerden que agregamos puntos aquí debajo de la manga. Así es que no queremos que quede un hueco ahí. Así es que ahí está uno y el otro lo voy a hacer más o menos aquí. Ahí está bien. Ahí está. Tengo los 2 puntos al final. Así es que al final de esta vuelta tengo 50 puntos. Ahora voy a girar porque voy a continuar tejiendo la manguita usando el método Magic Loop en forma circular. Así es que voy a jalar la aguja de atrás y en esta vuelta me toca tejer los puntos al revés. Así es que voy a tejer 2 puntos juntos al revés, aquí, en esta vuelta número 2. Y luego voy a tejer todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 2 donde vamos a reducir también. Al final de esta segunda vuelta vamos a quedarnos con 48 puntos. Luego para la vuelta número 3 vamos a tejer todos los puntos al derecho, 48 puntos. Luego para la vuelta número 4, en la vuelta número 4 de esta manga hicimos 4 reducciones, una aquí, otra a este lado y otra aquí. Así es que nos vamos a quedar con un total de 44 puntos al final de esa cuarta vuelta y luego vamos a cerrar los puntos en la vuelta número 5. Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta primera manga. Todo es igual, no cambia nada. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda manguita, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la segunda manga, ya escondí los hilos y miren, ya el vestidito está terminado. Miren qué lindo está. Ahí están las manguitas. Así es como se mira por la parte de atrás. También ya agregué los botones que usé, como les dije, yo no agregué ojales porque usé estos botones de 6 milímetros. Son unos botones bien chiquititos. Si ustedes quieren usar tal vez de 7, 8 y hasta 9 milímetros también está bien, no pasa nada. Bueno, ahí está, miren qué lindo está precioso. Esta es la parte de atrás, la parte de abajo. También aquí ya escondí los hilos y este es el lado del frente. Miren. Está precioso, me encanta. Esta lana está súper bien. Quedan muy bonitos los vestiditos con esta lana. Bueno, ahí está. Ahora, les voy a dar las medidas. Miren, la sisa desde aquí hasta aquí es de aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. De largo, desde acá arriba del hombro hasta el final aquí, está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos 14.25 pulgadas. Ahora, la cintura, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 9 a 12 meses. Ahora, este vestidito, como ya saben, lo tejí con unas agujas de 3,5, pero también hice este otro. Miren que está precioso también. Este es más pequeño. Este es para 6 a 9 meses y lo tejí exactamente igual como este, nada más que usé unas agujas de 3 milímetros. Y como pueden ver, la diferencia en tamaño
es más pequeño. Y bueno, está hecho exactamente igual. La lana es también una lana número 3 de 3 milímetros de grosor. Así es que este vestidito fácilmente se puede tejer también más grande o más pequeño, desde más o menos 0 a 3 meses hasta 24 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar información de cómo lo pueden tejer fácilmente más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.